Yo cambié el nombre de mi presentación, dado el carácter del seminario, entonces me puse la medicina en un mundo moral complejo para introducir esta categoría que me parece muy pertinente en lo que me va a tocar, que es la ética de la medicina. Va a ser una presentación abstracta en el sentido de que no me voy a referir mucho a problemas concretos, sino como al enfoque, cómo se enfocan los problemas éticos de la medicina, cuáles son. Y voy a dar esos 5 puntos. Muerte de Dios, que como saben es una famosa expresión de Nietzsche. Legislador moral, consentimiento libre e informado, concepto trágico de la vida buena y problemas morales de la medicina, que será al tema al que quiero llegar. Y les pongo ahí las tesis que voy a defender para que vean para dónde vamos. La primera es bastante obvia, pienso yo: si Dios no existe, no todo está permitido, a pesar de que la frase de Dostoyevsky se hizo muy famosa, según él estaba todo permitido, pero me parece evidente que no es así, y veremos por qué. Segundo, las interpretaciones religiosas de la moral contradicen a veces el sentido común, son problemáticas. En tercer lugar, el progreso moral no es acumulativo como el científico, no se trata de ir añadiendo novedades o verdades a un campo y eliminando lo falso, sino yo diría sustractivo, o sea, hay que quitar cosas en lugar de agregar cosas. Y en ese punto quiero argumentar que quitando cosas uno ve la complejidad de la moral, es decir, las muchas cosas que hay la hacen más simple de lo que es, creo yo, aunque suene paradójico. Eso se refleja en esta idea. El pensamiento moral es altamente complejo, en el sentido de que los predicados relevantes y las ponderaciones de valor, cuando se hace un juicio moral o una evaluación moral, varían según las prácticas o los contextos. Con prácticas y contextos me refiero a las prácticas clínicas, que son el objeto de la ética clínica, o las prácticas de investigación biomédica, que son el objeto de la ética de la investigación. Ética clínica y ética de la investigación biomédica es lo que se resume bajo bioética. Esas son sus dos áreas. Pero tenemos, por ejemplo, las prácticas ambientales, que son objeto de la ética ambiental, las distintas relaciones en las cuales se dan ciertos, por ejemplo, las relaciones padres-hijos, que suponen una serie de predicados y valoraciones que no necesariamente son iguales en todas partes. De ahí la complejidad. La palabra predicado que está ahí la voy a usar en el sentido de que se usa en la lógica, no en la gramática. En la gramática el predicado es aquello que decimos de aquello de lo que hablamos. En la lógica se le llama predicado a un término para clasificar. La palabra mesa es un predicado, porque con esa palabra clasificamos este objeto, por ejemplo, pero no este. Este objeto es un computador, por lo tanto computador es una palabra para clasificar. Ese objeto no cabe dentro del predicado, no está subsumido, si usted quiere, bajo el predicado computador, pero este sí. Y en ese mismo sentido voy a ocupar la palabra aquí como término para clasificar. Esos son los predicados. ¿Por qué es importante? Porque cuando en la ética tenemos que ver con valores y normas, y las normas hay que ponerle predicados, o sea, las normas hay que aplicarlas a una situación. Va a ser, por ejemplo, enfermedad terminal. Ese es un predicado porque no todos los enfermos de un hospital en la ética clínica van a estar bajo ese predicado. ¿Y quién esté bajo ese predicado? Es muy importante, porque significa que el arsenal, la gente que trabaja en ese hospital con el arsenal médico de que dispone, considera que ese enfermo ya no tiene cura. Y si no tiene cura, entonces el médico dirige su atención al paciente que tiene cura, porque ve como su tarea principal sanar a los enfermos y no paliar los dolores e incomodidades del enfermo terminal, o sea, de aquel que no tiene cura. Así que eso es un ejemplo de predicado. Y en ese sentido, entonces, pero no cualquier predicado es relevante, como vamos a ver, y además se ponderan de distintas maneras. Y por último voy a decir esto, que la bioética no es una ética aplicada, sino una ética regional, que parece una mera cuestión de palabras, pero yo creo que no lo es. Y regional, para los que tienen más familiaridad con la filosofía, se puede asociar a lo que se llama en filosofía ontología regional. sea, hay ontologías, cuando se hace un discurso en general sobre lo ontológico, es qué es lo que existe.
¿Existe la mente como algo separado del cuerpo? Por ejemplo, Descartes dijo que sí, ¿no? Que mente y cuerpo son cosas distintas. ¿Existe Dios? ¿Existe un mundo externo fuera de nosotros? ¿Lo estamos soñando? Esas son cosas acerca de qué existe y qué no existe, lo que llamamos ontología. Bueno, y se le llama ontologías regionales, por ejemplo, cuando dice, bueno, pero ¿cuáles son las características de lo físico? O del ser vivo, o del ser divino, dependiendo de lo que uno haya, de los predicados ontológicos que uno tenga, de lo que uno considere que existe. Mentes, sujetos físicos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido voy a hablar de regional y vamos a ver qué significación tiene. Y para empezar quisiera quizás contar una pequeña anécdota personal, que sería la siguiente. Según dicen hoy día los astrofísicos, el Sol es como un reactor nuclear, que funciona por fusión, no por fisión de átomos. Está constituido en su gran mayoría, dicen, por átomos de hidrógeno y de helio. Se fusiona por el calor, digamos, los átomos de hidrógeno y se forman átomos de helio. Con eso va disminuyendo la masa del Sol, por lo tanto algún día se va a dispersar y la supernova que es, se supone, va a terminar completamente diluida. En esa dispersión nosotros vamos a ser arrasados completamente. La Tierra se va a envolver completamente en llamas. Se supone que esto va a pasar en 5.000 años. La anécdota viene por el siguiente lado. Hay una película que se llama Donde viven los monstruos, que yo estaba viendo con mi hijo Tomás, que tiene 8 años. Y esta historia se la cuenta un profesor en la película a los alumnos. Solva, etcétera, etcétera. Entonces él me mira espantado y me dice, ¿es verdad eso, papá? Como sentirse atrapado sin salida en una situación muy desesperante. Yo le recordé que le había comentado grosso modo que había una idea que había varios mundos, como piensan los teóricos de cuerda. Usted sabe y chocan y por eso aparecen los Big Bang, o sea, universos salen a cada rato, así que si hay problemas en este nos vamos para otro. Pensando que eso no iba a aliviar y me dio la impresión de que funcionó. ¿Qué quiero decir con esto? Dos cosas. Primero que el valor de la verdad, cosa de que hablamos un poco esta mañana, es discutible. No siempre es pertinente, a propósito de las ponderaciones. La verdad es un valor, y es un valor importante. No en todas partes es el más importante. Y hay que ver en qué contexto es importante y en qué contexto no, y hasta qué punto podemos discutir sobre eso. Por ejemplo, en el ámbito clínico podemos discutir acerca de la conveniencia o inconveniencia de lo ético o no ético de decirle la verdad al paciente terminal. O a un paciente que va a ser sometido a una operación de alto riesgo, pero que si se deprime antes de ese evento podría empeorar las cosas. Pueden darse una serie de circunstancias en que la verdad no es el valor preponderante. Y en el contexto jurídico, por ejemplo, en un proceso penal, la verdad no es un valor definitivo. El debido proceso tiene un valor superior, se piensa en todas partes, que la verdad en sentido estricto. Por ejemplo, una declaración obtenida bajo tortura no se puede presentar, porque va contra el debido proceso. Por ejemplo, por lo menos en el derecho penal chileno, los parientes no están obligados a declarar contra sus parientes si están imputados por un delito, aunque saben muchas verdades. Y así sucesivamente. En el caso Orellana, que tuvimos hace poco, el gerente del Banco Central, que fue liberado de acusaciones, de imputaciones de haber violado analmente a sus 3 hijas, uno de los puntos fue que las pruebas que comprobaban la imputación no fueron presentadas a tiempo, no fue desde luego lo único, pero eso quiere decir que ese criterio es más importante en ese contexto que la verdad a seca. Que la verdad importa, claro que importa, porque también uno de los valores del debido proceso es condenar al culpable y liberar al inocente, y no al revés. Y justamente por salvaguardar ese valor es que se restringe en muchos contextos la prioridad de la verdad, por así decir. Pero eso ocurre también con otros valores y eso es lo que quiero mostrar. Y la otra cosa que quería decir, aparte de que esta historia muestra, bueno, cuándo decir la verdad, cuándo no, cuándo es importante, cuándo no, qué tan importante, es el hecho de, si supongamos que esta historia es cierta, esta de que a la Tierra, digamos, y a la vida en la Tierra 5.000 años, ¿hace mal a la vida en la Tierra eso?
Tenemos que escapar del mundo, por así decir, que es la cosa por la que quiero partir. Nietzsche hizo famosa esta idea de la muerte de Dios. Eso está en un libro que se llama La ciencia jovial, ¿no? Entonces, ahí hay un personaje que comunica que Dios ha muerto. Él dice ahí que no murió de muerte natural Dios, sino que murió asesinado. O sea, es una metáfora eso, de que se murió Dios, claro, ¿no es cierto? Pero tenemos dos interpretaciones de esta metáfora del asesinato de Dios, ¿no? Una sería, ¿qué significa que Dios se murió? Una es que Dios no existe. Por lo tanto, es una afirmación ontológica en el sentido que acabamos de decir, ¿no? Creíamos que existe y es una creencia falsa. Y el asesino, en muchos pasajes, eso CJ, ciencia jovial, por ejemplo, lo pueden revisar si les interesa, y eso es Genealogía de la Moral 3, número 27, está dividido el número. La ciencia moderna, dice él, en muchos lugares. La ciencia moderna, que se dio Laplace dijo, ya no necesitamos esa hipótesis cuando se fue con Napoleón a Egipto, y así sucesivamente. En otros lugares dice que es la compasión. Ya no se trata en realidad de la falsación de una oración verdadera o falsa. Y otra posibilidad, que es la que me parece a mí más correcta y más interesante, es decir, bueno, no es que Dios no exista, sino que no existe para la moral. Y eso nos pone en un nuevo mundo moral, yo creo. Y gran parte, hay muchos análisis hay muchos análisis de mucha gente que escribe sobre filosofía moral que parte de esta base. Habermas, por ejemplo, piensa, el desgarramiento de la razón en distintos tipos de razón, comunicativa, estratégica, etc., se debe a que ya no tenemos una fuente única de todo lo que consideramos valioso, básicamente lo verdadero, lo bueno y lo bello, que eran las categorías más generales del valor en la Edad Media, ¿no? Y Dios sería, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, soy la verdad, que es una frase complicada, pero en fin. Pero lo bello, lo bueno, lo verdadero tendrían su misma fuente. Cuando la creencia en Dios deja de ser vinculante para todo el mundo, entonces se dispersan esas esferas de validez, por ejemplo, que dice él. Pero lo que me interesa aquí es que el asesino, cuando uno dice esto, que Dios no existe para la moral, no es la ciencia moderna, sino que es el principio de tolerancia liberal. ¿Y qué significa eso? Que lo que introdujo la tolerancia y la libertad de culto, que es la interpretación menos ampulosa de esta frase, fue la Guerra de los 30 años. Después de que Lutero criticó el magisterio de la Iglesia y puso la Biblia al alcance de los lectores alemanes. La Biblia estaba solo en latín, los lectores alemanes, o sea, los alemanes apenas sabían leer alemán, muy pocos sabían leer, mucho menos latín, y se informaban sobre los contenidos de la Biblia por lo que decía el sacerdote en el púlpito y por los vitrales, que le contaban la historia sagrada. Cuando Lutero traduce la Biblia, hace un acto tremendo, ¿no? Porque pone la palabra de Dios en manos del creyente. Y entonces ahora, ¿de qué sirve el Vaticano? ¿De qué sirve la mediación? Hay una relación directa con la palabra de Dios. Cada creyente puede formarse su opinión, etcétera, 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 etcétera. Y él en particular emitió muchas opiniones, por ejemplo, que los sacramentos eran 2 y no 7, y por decidir entre otras cosas si eran 2 o 7, hubo una pelea en Europa tremenda durante 30 años, la guerra de los 30 años, 1618-1638, termina con la paz de Westfalia. Y en esa guerra se supone que hubo como 10 millones de muertos, mucha sífilis, hasta el día de hoy los franceses le llaman a la sífilis el mal alemán y los alemanes el mal francés. Entonces, sacaron la consecuencia de que no se podían estar matando por eso, por creencias acerca de si existe Dios o no existe Dios. Se podían poner de acuerdo en qué exigirse unos a otros. Sin eso, y más bien eso era una dificultad para ponerse de acuerdo en qué exigirse unos a otros. Y así apareció lo que conocemos como el Estado liberal, que implica una tolerancia, por lo menos la libertad de culto. Hoy día Rawls, por ejemplo, la amplía mucho más y dice que esa tolerancia tiene que ser no solo religiosa, sino también respecto a la filosofía moral y de las teorías filosóficas, ontológicas y de otros tipos. Una consecuencia de eso fue lo que llamamos Estado constitucional democrático, en donde hay dos valores centrales. En un Estado constitucional democrático, a diferencia de lo que se llamó antiguo régimen,
los ciudadanos son considerados libres e iguales. Desde luego, nadie es igual, o sea, desde el punto de vista descriptivo eso es una obviedad, ni siquiera físicamente somos iguales. Yo estoy aquí parado y ustedes están en otro lado, o sea, sí, y además no voy a estar en el mismo, si me paro allá ya no es igual que antes. Y para qué hablar del género, y la raza, y la religión, y el tiempo, etc. La desigualdad es obvia desde el punto de vista descriptivo. Lo extraño es qué significa considerar por igual a una persona que es desigual en todo consigo misma, porque no es lo mismo ser un embrión que ser un feto, que ser una persona de mi edad, o ser una persona que murió o está a punto de morir. Ese mismo somos cada uno de nosotros. Somos muchas cosas a lo largo de la vida, cambiamos de muchas propiedades físicas, psíquicas y relacionales. Tenemos hijos, no tenemos hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión era que, pese a todo eso, había que tratar a la gente como igual y además había que considerarla libre. Y esos son valores que siguen siendo todavía muy centrales para todos nosotros y nos hacen discutir mucho. ¿Qué significa tratar a alguien como libre? ¿Qué significa tratar a alguien como igual? El trato igual no es un trato homogéneo, ¿no? Sino que por eso a veces se distingue entre igualdad de consideración y igualdad de trato. Y pongamos por caso, en los países en que las mujeres tienen un derecho constitucional a abortar, como en Estados Unidos desde 1973, bueno, ese derecho no se lo damos a los varones por razones obvias. Significa que estamos tratando de manera desigual a hombres y mujeres porque no le damos el mismo derecho. ¿Estamos haciendo una distribución desigualitaria de derechos por eso? No. Todos piensan, no. Lo que estamos haciendo simplemente es considerar por igual a los seres humanos. Y cuando creamos los derechos humanos del niño, por ejemplo, los derechos humanos de la mujer, los derechos humanos de los homosexuales, porque hay una tendencia a especificar los derechos humanos, es para seguir la idea de que como el ser humano no es una cosa abstracta, sino que está en distintas situaciones, está enfermo, por ejemplo, es niño, es mujer, y como esas categorías han sido objeto de discriminación en nuestra cultura durante mucho tiempo, entonces necesitamos darles a ellos, a todos ellos, por el solo hecho de tener esa característica, ser niño, mujer, homosexual, unos derechos para hacerle justicia a la idea de la consideración igual. A eso voy a volver después. ¿Qué es lo básico de esta idea de Estado constitucional democrático que me va a interesar después? Es una limitación moral del principio de mayoría. En una democracia votamos. Le cortaron la cabeza al rey los franceses para señalar que las decisiones políticas van a tomar otro soberano que era el pueblo es el rey. Y como decide el rey, bueno, como este rey es plural, no queda alternativa que el voto, porque la unanimidad no se puede esperar en relación a decisiones políticas que no pueden demorarse mucho tiempo, porque necesitamos responder ahora, por ejemplo, a la crisis energética en Chile, o a los desplazados en Colombia y así sucesivamente. Son problemas que se presentan en un momento dado, hay que reaccionar en ese momento y no hay alternativa decisoria que el principio de mayoría, y ese es un elemento esencial de la democracia, pero no es el único. Porque mucha gente cree que las mayorías no tienen derecho a hacer lo que se les venga en gana. Las mayorías en Alemania eligieron a Hitler y el año 1935 el gobierno hitleriano mandó al Congreso las leyes raciales de Nuremberg, que fueron aprobadas democráticamente, que significaba quitarle derecho o darle menos derecho a una serie de grupos étnicos, judíos y religiosos también, testigos de Jehová, gitanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ancianos, que hubo programas de eutanasia involuntaria, o sea, no se le preguntaba a la persona si quería, se decía que se lo mataba por el bien de la sociedad, no de la persona, porque eran, en fin, cargas para la sociedad, personas sanas están cuidando a personas enfermas, ¿qué sentido tiene? Esa era la propaganda nazi, ¿no? Entonces, aunque ese no fue el origen de la idea de derecho de Estado constitucional, el origen fue Estados Unidos, la Asamblea Constituyente de Estados Unidos, y donde el Tribunal Constitucional es la Corte Suprema. La idea fue esa, ¿no? Que había que imponerle un límite a la mayoría. Ese límite no se vota, no se justifica por votación. Justamente se trata de imponerle límites a las decisiones mayoritarias. Entonces, ¿cómo se justifica esa restricción moral del principio de mayoría? Es un gran problema de la democracia.
porque también necesitamos votar las constituciones, plebiscitarlas o hacer alguna cosa. En Chile se plebiscitó, una que hicieron pocos, la última que tenemos. Aquí lo que me interesa más en todo caso es que en este contexto las personas somos ciudadanos y los ciudadanos somos sujetos de derechos inalienables, son derechos que no nos pueden quitar. Yo tengo un derecho a que no me torturen, a la integridad psíquica y física, y no puedo renunciar a ese derecho. Puedo renunciar a mi derecho de herencia y una serie de derechos que yo hago cuando hago un contrato con otra persona, que son comprarle una casa, por ejemplo. Puedo retractarme bajo ciertas condiciones de la promesa de compra-venta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a estos derechos no puedo renunciar. ¿Y cuáles son esos derechos? Esos derechos son los límites, cuando están en la Constitución, son los límites del principio de mayoría, o sea, la labor del Parlamento, que es por mayoría, se vota. Y dependiendo del tema, de la importancia del tema, se exige una mayoría más grande o más chica, simple o calificada. Y eso se pone en alguna parte de la Constitución, en el caso de la Constitución chilena, el artículo 19, donde están enumerados todos nuestros derechos constitucionales. Y si hacemos una nueva Constitución, en una constituyente, o si alguna comisión parlamentaria hace una nueva Constitución, o reforma la existente, entonces va a tener que hacer algo con el artículo 19. O lo deja igual, o lo modifica, etcétera, etcétera. Y lo que haga es la moral de la sociedad. Eso es lo que quería decir en este punto. Que esto tiene mucha fuerza, se muestra en que el debate moral en estas condiciones tiende a ser un debate moral sobre derecho. Eso lo deja muy en claro en la crítica pro-life al derecho constitucional al aborto en Estados Unidos. El movimiento pro-life surgió como una reacción a la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos de darle un derecho constitucional a las mujeres al aborto, lo cual significa que ningún Estado de la Unión puede sacar una ley que lo prohíba. Y que como los derechos no son deseos, sino que implica que si yo tengo un derecho, alguien tiene un deber, o sea, cualquier mujer de Estados Unidos que quiera abortar, puede reclamar que se le practique ese aborto. Y esa es la situación hasta hoy día en Estados Unidos. Y entonces surgieron los movimientos pro-life y pro-choice, que algunos consideran como Dworkin que está desgarrando el país, qué sé yo. Pero lo que quiero decir es que, ¿cuál es el argumento pro-life contra el aborto? Es un argumento de derecho. Es el feto, es una persona desde el momento de la concepción. Matar a una persona es inmoral e ilegal. Por lo tanto, el aborto es inmoral e ilegal. Ese es el argumento. ¿Tenía ese argumento la Iglesia durante toda su historia? No. Lo tiene desde 1868, de una bula papal. ¿Qué dijo antes? Antes dijo que el aborto ofendía el poder creativo de Dios, tal como ofende el poder creativo de Dios la masturbación y la anticoncepción. Esas tres prácticas eran vistas como malas por la misma razón. Cuando cambiamos a un argumento de derecho, la razón ya no es la misma. Sería más o menos chistoso decir que la masturbación, por ejemplo, es moralmente mala porque viola el derecho del embrión a la vida. O sea, cambió la cosa. ¿Por qué hizo en la Iglesia eso? Que es algo que se ha discutido mucho, hay varias interpretaciones. A mí me convence especialmente la de Dworkin. Porque había que dar un argumento en un Estado que ya era un Estado constitucional, en un Parlamento. Un Parlamento que considera a los ciudadanos libres e iguales, y los requisitos de la ciudadanía son mínimos en cualquier parte. El ciudadano es un ser con muy pocos atributos, para decirlo con la frase de Musi. En Chile, por ejemplo, ¿quién es el ciudadano? Tiene 18 años o más, nació en Chile, o sea, tiene la nacionalidad, y no está condenado a pena aflictiva, sino está en la cárcel, grosso modo. Y para contar, no es hombre, no es mujer, no es católico, ni protestante, ni musulmán, ni agnóstico, ni ateo, no es blanco, ni negro, ni amarillo, no tiene ninguna de esas propiedades ciudadanas. Por lo tanto, eso es fuerza. ¿Qué es lo que comparte con todos los demás, aparte de los 18 años, esas características físicas y temporales? Comparte el ser un sujeto de derecho. Entonces los argumentos tienden a ser de derecho. Eso quiero decir. Y eso se ve claramente en este caso. Cuando sacamos a Dios de la moral y decimos no podemos dar argumentos morales en términos religiosos, en el contexto por lo menos del Estado constitucional democrático, porque la religión no es condición de la ciudadanía, eso tiene varias consecuencias, creo yo. Éticas
y morales. Con ética me refiero a consecuencias sobre la vida buena. Ética y moral son palabras que se usan de distintos modos, pero una tendencia es, como decía Jairo, usar ética como filosofía moral, como sinónimo. Y otra es una doctrina de la vida buena. ¿Qué haría nuestra vida buena? Y eso pueden ser muchas cosas. Probablemente el patrón del mal, que vimos la teleserie aquí, tenía un concepto distinto al de vida buena que el de muchas personas. Me refiero a Pablo Escobar. La vida buena para Pablo Escobar probablemente no incluye muchas de las restricciones morales que otras personas consideran que son parte de la vida buena. No estoy seguro que sea así, pero es una hipótesis. Eso sería lo ético, una concepción de la vida buena. ¿Y qué es lo que es lo moral? Es lo que yo le exijo a los otros, respecto de mí. Por ejemplo, yo le exijo al otro que no me mate, que no me torture, que no lea mis cartas. Tú no me hagas esto. Y todos lo exigen de todo. Es un caso distinto. ¿Tiene sentido que le exija al otro que sea casto, por ejemplo? Es como distinto. Probablemente la castidad es un valor que entra en una cierta concepción de la vida buena de un grupo de personas. Y no la puedo exigir a todos, porque no parece tener relevancia, parece no afectarme a mí, no por lo menos directamente, la castidad o la falta de castidad de otros, excepto en ciertos contextos, como la relación de pareja y cosas así. A eso, entonces, ahora voy a las consecuencias. La consecuencia ética más importante me parece esta, lo que me gusta llamar concepto trágico de la vida buena. Lo de trágico es porque hay algo pifiado en este concepto de la vida buena. Significa que la vida buena en la tierra no es un bienestar sin amenaza, para usar una expresión de Nietzsche en el nacimiento de la tragedia del número 9, está eso por si les interesa. ¿Qué significa que no es un bienestar sin amenaza? Que no es un bienestar sin frustración, sin soledad ni muerte. Es una vida mortal, es una vida en que nos morimos, no es una vida sin muerte. Es una vida en que estamos solos. Esa soledad se puede defender. El maestro Eckhart en Alemania, que fue un místico católico, estuvo a un pie de la hoguera por decir que la soledad de los conventos y monasterios es irrelevante. Que la soledad relevante era la soledad interior y que sin soledad interior no se salva nadie, según él. Y por último, las frustraciones. Estamos siempre, nosotros somos seres que por razones, porque tenemos conciencia amplia del tiempo y tendemos a la acción, bueno, vamos a hacer planes y nuestros planes van a fracasar, no podemos satisfacer todos nuestros deseos, siempre tenemos que optar entre los deseos. Podemos tener siempre tenemos simultáneamente varios deseos y satisfacerlos todos no es posible. Tenemos que ordenarlos, hacer planes, y el que hace mal eso vive mal. Para acentuar, por ejemplo, Hume fue muy radical para acentuar que la vida buena y la existencia de Dios son cosas independientes. Dijo esto, Hume: el mundo es un buen lugar para vivir porque Dios no existe. Es bien radical. O sea, si existiera, sería más malo. Aún con futura explosión y no futuro esplendor. Y gran parte de lo que quiso decir Nietzsche me parece que fue eso. Es decir, el hecho de que no haya un Dios, o que alguien crea que no haya un Dios, no significa que la vida en la tierra, la residencia en la tierra, como decían, vaya a ser mala. En segundo lugar, implica una crítica de la teología moral, de la interpretación religiosa de la moral. Y por lo tanto, la búsqueda de lo que muchos han llamado una moral natural. Por ejemplo, en el caso del propio Nietzsche, ya que partimos con él, él dice que hay una historia de la falsificación judía de los valores morales aristocráticos. Tiene todo eso, por ejemplo, la jerarquía moral, él cuenta esa historia. Había unos valores morales aristocráticos, de los nobles, los fuertes, los poderosos, y después vinieron los judíos, un pueblo esclavo, que lo falsificaron, qué sé yo, y ¿quién se convirtió en el malo? El noble y el poderoso. ¿Y quién se convirtió en bueno? El esclavo. Y el Señor es un siervo, etc. Ese es el cuento que él cuenta ahí. Pero lo que me interesa de este punto es que lo que está haciendo es decir, mira, hay una visión desencaminada de la moral que desfiguró una visión correcta. Y yo creo, y ese es un punto que me interesa mostrar, hay elementos desfiguradores en las interpretaciones religiosas de la moral, de lo que yo llamaría la moral de sentido común, que creo que esa expresión tiene sentido. Además, implica un valor limitado de la verdad, lo que habíamos visto recién. O sea, hay predicados y creencias que son moralmente irrelevantes. Piensa usted en el concepto de derecho humano. El concepto de derecho humano es un concepto acerca de relevancia. Dice, mira, la religión, la raza, el género, la orientación sexual, política, etcétera, son irrelevantes a la hora de distribuir derechos. No le damos derecho a la persona porque es blanca o porque tiene un CI más alto que otra persona.
Jefferson, por ejemplo, el tercer presidente de Estados Unidos, dijo que él tenía, en Virginia tenía esclavos negros y tenía la convicción, la creencia teórica de que los negros en general promedio, Obama no estaría incluido si hubiesen sido contemporáneos, son menos inteligentes que los blancos. Pero se preguntó, además estaba en la constituyente, ¿será una buena razón para distribuir derechos desigualitariamente? O sea, menos los negros son más tontos, digámoslo así. Y dijo, no, porque, bueno, nosotros somos menos inteligentes que Newton, ¿no? Entonces tendríamos que darle más derechos a Newton, no funciona con los blancos porque va a funcionar entre blancos y negros. Así que derechos iguales para todos. Y estos son criterios irrelevantes de atribución de derechos. Y el debido proceso, ese ejemplo ya se los mostré. La muerte de Dios para la moral, en este sentido, implica que nosotros, cuando hablamos de moral, ya no podemos obedecer simplemente. La obediencia no es la principal virtud. Tenemos que pensar. Tenemos una obligación de pensar, de deliberar moralmente sobre principios. Y a eso me quisiera referir ahora, de una manera que pueda satisfacer al ciudadano. Buscamos lo que algunos llaman un lenguaje moral público, un lenguaje moral que puedan aceptar los ciudadanos, que como ya recuerdo no son ni negros, ni blancos, ni católicos, ni protestantes, nada, simplemente tienen 18 años o más, etc. Aquí en Chile tuvimos un debate en el Bicentenario cuando celebramos los 200 años de la independencia, ¿no? Y la Iglesia propuso un indulto a violadores de derechos humanos que están en Punta Peuco ahora. Antes estaban en el Bernal Cordillera un poquito más arriba. Y entonces en el Mercurio, Carlos Peña y Lucas Sierra, que son dos liberales que están en el lado opuesto, uno es un liberal más igualitario y el otro más libertario, como le dicen en Estados Unidos. Carlos Peña escribió esto: no cabe ninguna duda de que la Iglesia tiene motivos para pedir el indulto. Es cosa de recordar a Mateo 6. Si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Pero esa no es una razón que deba admitir un Estado laico como el nuestro. En un Estado laico, un Estado que trata con igualdad a creyentes y no creyentes, el presidente está obligado a buscar razones neutrales que puedan ser admitidas por todos a la hora de ejercer sus facultades. Piñera, desde este punto de vista, no podría esgrimir su fe católica para conceder el indulto o ejercer cualquier otra de sus facultades. Sus facultades no le han sido concedidas para homenajear sus convicciones religiosas, sino para obrar a favor de los valores cívicos. ¿Y cuáles son los valores cívicos más importantes? Igualdad y libertad. Y de repente, fraternidad. Los franceses se acuerdan, eran tres: libertad, igualdad y fraternidad. Lucas Sierra dijo: lo más difícil, sin embargo, tiene que ver con la prueba que la solicitud de las iglesias pone el lenguaje con que se debe hablar desde el Estado. Este debe ser un lenguaje público y secular, que evite al máximo las evocaciones al carácter privado de las personas, a la divinidad y a la trascendencia. ¿Por qué? Porque un lenguaje así es más compatible con el hecho del pluralismo. En fin, eso se puede debatir, pero porque es inclusivo, no deja a nadie afuera, cualquiera que sea su idea de la vida y su sentido en este mundo y más allá de él, y es garantía de responsabilidad. Radica las cuestiones del poder entre todos nosotros, no en algunos y tampoco fuera de nosotros. El lenguaje usado por las iglesias no es propio del Estado y no tendría por qué serlo. Ellos hablan de clemencia, misericordia y perdón. ¿Cabe al Estado perdonar? Debe ser clemente y misericordioso. El perdón es una cuestión personal, debe darlo la víctima. Puede ser individual o colectivo cuando las víctimas son más de una, pero no parece poder ser público como es el carácter de los actos del Estado. En fin, y en una versión más amplia de lo mismo, me gustaría mencionar este debate que hubo entre Habermas y Ratzinger, el papa anterior, sobre las bases morales del Estado liberal. Se juntaron en Múnich el 19 de enero del 2004 y cada uno expuso algo. Después hubo una ronda de preguntas en un público de invitados. Y Ratzinger dijo muchas cosas, pero me interesan estas 4 tesis que sostuvo. Están en internet, lo encuentran fácilmente si les interesa. Él dijo: la ética debe justificarse con independencia de la religión. El derecho sin justicia es violencia, abuso de poder. Las leyes son injustas y pasan a llevar los derechos humanos. Es decir, el criterio de justicia en el Estado es el respeto a los derechos humanos. El derecho debe ser un vehículo de la justicia y no del privilegio de quienes tienen el poder de dictarlo. Y la justicia está condicionada por el respeto a los derechos humanos, como acabamos de ver. Y Habermas dijo esto, que fue un paso importante para mucha gente: la neutralidad del Estado liberal respecto a las cosmovisiones de los ciudadanos exige que se les conceda tanto a las cosmovisiones religiosas como a las no religiosas un potencial de verdad. Es decir, la neutralidad valorativa del Estado respecto de qué piensan sobre el mundo los ciudadanos. O sea, no nos vamos a pronunciar
sobre cuál visión del mundo es más correcta o más incorrecta, entonces ¿por qué las religiosas van a tener menos valor que las ateas? Ese fue el argumento de Habermas. Y los dos llegaron a esta conclusión, en esto coincidieron, difirieron en muy poco. Hay que traducir a palabras comprensibles para todos opiniones sobre asuntos públicos expresadas en términos religiosos. Y Habermas siguió por su cuenta en una serie de artículos diciendo cosas como, por ejemplo, bueno, quizá hay alguna cosa relevante para el pensamiento moral en ideas religiosas de la tradición judeo-cristiana musulmana, como por ejemplo que los inocentes que murieron violentamente, que fueron injustamente asesinados, torturados, mutilados, violados, etc., recibirán alguna compensación. Quizás se le puede dar algún sentido laico a esa idea. O, por ejemplo, a la idea de que habrá un banquete celestial en que se reconciliarán todos los seres humanos. En fin. Pero él no niega, al contrario, piensa, puede haber un potencial de sentido ahí, pero hay que ponerlo en un lenguaje que respete las condiciones de la ciudadanía en un Estado constitucional democrático. Y aquí nos viene un problema, porque si nosotros tenemos que pensar acerca de si nosotros teníamos un legislador moral hasta antes de la guerra de los 30 años, la libertad de culto y el Estado constitucional democrático ahora. El legislador era Dios. Y las normas son órdenes. Una norma es una orden. La ley, como dice el Código Civil chileno en su primer artículo, manda, prohíbe o permite. Y eso vale también para las normas morales. ¿Qué vamos a mandar? ¿Qué vamos a prohibir? ¿Qué vamos a permitir? Ese es el punto. Vamos a permitirle a los pacientes terminales es más, les vamos a dar un derecho a que exijan que los maten cuando no desean vivir y no tienen cura, como se hace en muchos lugares del mundo. En Holanda fue el primer lugar. O si no vamos a hacer eso, le vamos a permitir al enfermo terminal que reclame asistencia médica para suicidarse, como ocurre en varios estados, en 2 o 3 estados de Estados Unidos, Oregon el primero. Es decir, un enfermo terminal tiene el derecho, no se trata de un deseo, tiene el derecho a que el equipo médico en donde se encuentra lo ayude a morir. Esa ayuda se justificaría porque el equipo médico sabe mejor cómo matarlo, ya que sabe también cómo curarlo. Entonces, ¿vamos a permitir eso o lo vamos a ordenar o lo vamos a prohibir? Son nuestras discusiones. Para que se hagan una idea de la investigación biomédica que va a ir al final, hoy, desde que apareció el SIDA hay mucha investigación que se llama multicéntrica internacional. Es decir, un equipo de investigación tiene probando gente que participa en la investigación en varios países del mundo. Un criterio que había establecido la Asociación Médica Mundial para ver la ética de estas investigaciones había sido que la investigación sobre un nuevo fármaco, por ejemplo, un retroviral, qué sé yo, para combatir el SIDA, debía hacerse contra el mejor tratamiento existente. O sea, ya había un tratamiento y yo quiero investigar si hay otro mejor respecto del mejor que existía. Entonces, la industria farmacéutica, veremos, supongo eso no lo toma, que entró muy fuerte en esto, dijo, ¿el mejor existente dónde? Porque si yo estoy atendiendo a alguien en Nueva York, la paleta del arsenal médico es mucho más amplia que si estoy atendiendo a alguien en Gabón, en un país muy pobre de África, o con una guerra civil interminable sin Estado como en Somalia. Entonces no debería ser el mejor tratamiento existente ahí en el lugar en donde vive, probando en su contexto, y eso ha dado lugar a una enorme disputa entre la guía ética de las farmacéuticas y los países de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, que se llama Guía de Buena Práctica Clínica, y la Guía Ética para la Investigación Biomédica de la Asociación Mundial de Médicos, de la Asociación Médica Mundial, que se llama Declaración de Helsinki, porque ahí se evacuó. Y la FDA, la Organización de Estados Unidos de Registro de Medicamentos y Alimentos, ha hecho desaparecer la Declaración de Helsinki de todos sus documentos oficiales desde el año 2008. Entonces, lo que quiero decir con eso es, ¿qué vamos a mandar ahí? Vamos a permitir que se investigue con placebo, y este es el último ejemplo que doy porque ya no queda tanto tiempo. Vamos a permitir que se investigue con placebo. Investigar con placebo significa que a una persona le doy un medicamento y a otras personas, al grupo experimental y a otras personas les doy una pastilla que no tiene nada dentro, placebo.
un engaño. Lo que quiero saber es si el medicamento realmente tiene un efecto, el efecto que estoy buscando, o si son cuestiones psicológicas las que están influyendo, qué sé yo. Hay doctores que dicen que su aspirina no es la misma que la del médico del lado, ¿no? Porque él la da con carisma, con cariño, con esto y con lo otro. Entonces, lo que influye en la sanación no es exclusivamente el mecanismo de acción del fármaco. Pero ¿qué pasa si hay un tratamiento conocido en Nueva York contra una determinada enfermedad, pero no existe en Nueva Delhi? Entonces, en Estados Unidos no puede usar placebo y en Nueva Delhi sí, porque en Estados Unidos tendría que comparar el nuevo tratamiento con el tratamiento existente, pero en Nueva Delhi no hay tratamiento existente. Bueno, esa es una deriva que ha tenido la ética de la investigación biomédica. Por ejemplo, ¿no? Y tenemos una pugna abierta con la Asociación Médica Mundial que dice, oye, pero ¿es universal la ética o es regional? No en el sentido en que yo hablaba antes de éticas regionales, sino que una cosa que vale aquí y otra que vale acá. Bien. Para decir todas estas cosas ya no podemos apelar a ninguna tradición religiosa en primer lugar, porque como ustedes comprenderán, en ningún libro sagrado se dice nada sobre el placebo ni sobre estas cosas. Ya apareció hace mucho recientemente y así una cantidad de otros problemas. Ni sobre la reanimación artificial, ni sobre la voluntad anticipada, en caso, o sea, no me reanimen si me viene un paro cardiorrespiratorio cuando estoy en enfermedad terminal, etc. Nosotros tenemos ese derecho ahora aquí en Chile, desde el año pasado. ¿Qué vamos a mandar? ¿Qué vamos a poder permitir? No podemos apelar a ningún legislador divino, tenemos que legislar nosotros. Y esa fue la idea de Kant. La idea revolucionaria de Kant es, mira, la moral es un legislador, claro, somos nosotros. Y es una idea complicada, porque la podemos aplicar en el caso de un parlamento, en que se legisla por el principio de mayoría, pero no parece tener sentido justificar una decisión moral acerca de qué prohibir o permitir, levantando la mano, por más deliberación que haya. Entonces la idea de legislación moral tiene una complicación, tiene una fuerza, quiere decir que nosotros mismos tenemos que darnos nuestras normas morales a lo que Kant llamó autonomía. Nomos, nomía, norma, auto, yo me doy las normas bajo las que estoy. Y cuando yo pienso que hay unas normas que están por allá y que yo simplemente tengo que obedecerlas y no pensar en cómo justificarlas, entonces a eso le llamamos heteronomía. Hetero, como el heterosexual, otro, norma, la norma de otro. No es mi norma. Eso significa que nosotros adquirimos una tarea nueva, que es la deliberación sobre principios. Y también sobre la aplicación de principios. Digamos así que cuando teníamos los principios dentro de una concepción teológica, los principios religiosos se llaman mandamientos, son mandamientos divinos, las órdenes de Dios acerca de qué podemos hacer, no hacer y qué está permitido. Y nosotros tenemos que ver cómo aplicar esos mandamientos a las acciones, que es lo que juzgamos cuando juzgamos moralmente, no juzgamos al micrófono, sino que siempre juzgamos acciones. Y según las acciones que desarrolla una persona, nosotros hablamos de su carácter. Si las acciones tienden a mostrar que la persona ante los peligros se esconde, entonces decimos que es cobarde, y así sucesivamente. Entonces, tenemos esa tarea, que es nuestra tarea central y la más complicada, porque esta ya es suficientemente complicada, pero eso es lo peor. ¿Cuáles son los criterios más generales? Tenemos que ponernos en el lugar de Dios, por así decirlo. Nosotros ahora vamos a ser el legislador. Y aquí tenemos dos formas de hacerlo, creo yo, básicas. Una es decir, las normas, los principios que son normas muy generales, para juzgar la moralidad de acciones, tienen que ser justificadas por el consentimiento libre e informado de las personas que son afectadas por esas normas. Consentimiento. Uno tiene que decir sí a la norma. De manera que si no se produce un acuerdo, esa es la idea, el acuerdo tiene que tener esas condiciones de la libertad, porque si no sería forzado, e informado, porque si no yo estaría manipulando a través de la ignorancia. Eso es importante, por ejemplo, cuando uno hace una ley de prensa. Y la importancia de la prensa en la sociedad también se explica en parte porque nos permite tomar acuerdos más informados. La información es parte de la libertad, porque si yo tengo la información de que dispongo de 10 líneas de acción, entonces tengo más libertad que la persona que tiene una información según la cual dispone solo de 2 líneas de acción. Entonces esos conceptos no son independientes. Y el problema es darle sentido en la moral. Porque en lo legal le podemos dar sentido a través del principio de mayoría. Decimos, bueno, no podemos esperar un consentimiento unánime, entonces tenemos un consentimiento por mayoría, votamos.
Y eso hacen todas las constituciones cuando definen cómo funciona el Parlamento. Si bicameral o no, tienen que decir todo eso y además, pero ¿cómo van a proceder? ¿Cuál va a ser la tramitación legal de proyecto y moción? Pero en la moral, si esta idea va a funcionar, va a tener que ser un acuerdo hipotético. Es decir, vamos a tener que desarrollar una manera de reflexionar que nos lleve a la conclusión de que ciertas normas serían consentidas por todos libre e informadamente. Y de eso tenemos un montón de ejemplos. La otra posibilidad es decir que hay que respetar o fomentar, según los casos, ciertos valores intrínsecos, como hace el utilitarismo, pongamos por caso. El utilitarismo es una teoría del juicio moral según la cual hay un valor intrínseco, que grosso modo no es el único, pero en su versión original era el placer. Es decir, el placer es bueno y el dolor es malo. Entonces la acción moral es la que evita el dolor y la que fomenta el placer. Pero si una acción produce más placer que otra, entonces no será mejor que la otra, es mejor que la otra. Y así entra en esa concepción de la moral el concepto de maximización. La mejor acción entonces es aquella que fomenta la satisfacción de placeres de la población afectada por ella. Ese es el criterio del utilitarismo, grosso modo. Después ellos han discutido si no hay que hablar mejor de preferencia o incluso de intereses de bienestar y otras cosas, pero esa es su regla general. Y ahí el dolor y el placer es algo que tiene valor en sí mismo. Nadie consciente, excepto reconoce eso, pero no hay alguien que dice yo apruebo la norma o rechazo la norma. Son dos formas muy diferentes de pensar. Y lo mismo cabe en lo que llamamos justnaturalismo, por ejemplo, la gente que cree que hay bienes humanos naturales, que la naturaleza humana es el criterio moral y que un ser humano como debe ser bien hecho, que no está degenerado, el reproche moral en ese caso es degenerado. Entonces, que es como debe ser en sus normas, respeta esos valores intrínsecos de la naturaleza humana, y así hay otras variantes. En el caso del consentimiento libre e informado tenemos un legislador moral que es el principio de decisión, tiene que ser una argumentación hipotética porque no se ve que otra cosa, porque votar no tiene ningún sentido. Esto es muy relevante, la instancia última de justificación en este caso no es una realidad que percibimos correctamente, por ejemplo el valor intrínseco del placer o de la satisfacción de preferencia, o de lo que hace que un ser humano sea un ser humano bien hecho, sino el consentimiento libre e informado de los individuos involucrados, que son afectados por la norma. Y el criterio de justificación es la igual consideración de intereses relevantes. Aquí brevemente voy a tener esto porque es lo que me interesa para lo central. Esta es una cosa que da lugar a una controversia que me parece importante para la medicina. No voy a tener mucho tiempo para mostrarlo más específicamente en la medicina, así que lo voy a decir de esta manera. ¿Qué significa considerar los intereses de todos por igual? Cuando Locke, por ejemplo, escribió sobre los deberes del Estado, el Estado tenía que respetar los intereses fundamentales de los ciudadanos. Y era legítimo, cuando la justificación de las normas del poder estatal se le llama legitimidad, ¿no? Cuando hablamos de legitimidad hablamos del poder, de la justificación del poder. El Estado era legítimo si respetaba los intereses fundamentales de los seres humanos. Ahí suenan los derechos humanos. Y eso para Locke eran tres: la vida, la salud y la propiedad. Punto. A teóricos posteriores, por ejemplo a Marx, le pareció eso completamente parcial. Y cuando una persona piensa que una posición es parcial, eso se llama ideología. Ser ideológico es ponerlo algo particular como si fuera general, o algo irrelevante como si fuera relevante. Y otra interpretación es decir, bueno, ¿quiénes son los que tienen esos intereses? Que fue la crítica de Marx. ¿Quiénes son los que tienen esos intereses en la vida, la libertad y la salud? La vida, la propiedad y la salud. Esos son los que él llamó burgueses. Y los burgueses son personas, llamémosle así, con capacidad y recursos para ganarse la vida. Tienen las dos cosas. Entonces, ¿qué necesitan? Bueno, que no los maten, vida, que los dejen hacer lo que quieren hacer, porque tienen los recursos para hacerlo además, y para eso hay que tener propiedad de los recursos, la propiedad, y una buena salud. Pero si uno no tiene capacidad pero no recursos para ganarse la vida, no le basta con eso. Uno tiene un interés vital, por así decir, fundamental o básico, como dicen muchos, en oportunidades. Por ejemplo, en Chile una educación gratuita y de calidad.
Digamos que uno tiene dedos para el piano, pero no piano. Entonces necesita que le den la oportunidad de acercarse al piano y que le enseñen piano, porque los profesores de piano pueden ser caros, etc. Y por último tenemos la situación de que no tenemos ni la capacidad ni los recursos para ganarnos la vida, ya sea en forma constante o en forma temporal. Todos podemos perder en la sociedad el riesgo, todos podemos caer en esa categoría en cualquier momento. Y en ese caso necesitamos ayuda directa. Así que lo que quiero decir es que la concepción liberal de Locke, que decía que había que justificar el poder estatal o la estructura del Estado por el respeto a los intereses fundamentales del ser humano, no es que fuera errónea, era parcial. Porque estaba identificada la clase de los seres humanos con un tipo de ser humano que son estos que tienen la capacidad y recursos para ganarse la vida, pero el que no tiene la capacidad ni los recursos para ganarse la vida, el anciano pobre abandonado, por ejemplo, necesita ayuda directa. Y por lo tanto, en distintas situaciones necesitamos distintas cosas. En el caso de la medicina, tenemos este criterio de hace un tiempo, un criterio complicado, medicina basada en la evidencia. Ese es el concepto actual de medicina. En ninguna escuela de medicina se enseña otra cosa que esto. Es la medicina en la era de la tecnología. Significa práctica clínica respaldada por ensayos clínicos, ensayos, experimentos. Por lo tanto, a la medicina entra un área que antes no existía, la ética de la investigación biomédica. Porque la práctica clínica consiste en procedimientos de diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades, más procedimientos paliativos cuando ya no tenemos cura, cuando las enfermedades son incurables. Entonces queremos que no sufrir tanto, queremos morfina, por decir algo. Y eso es paliativo, pero quizás se encuentran formas mejores de combatir el dolor. Así que es un ámbito de investigación. Y hoy día se considera poco ético que un procedimiento diagnóstico preventivo o una terapia o un procedimiento paliativo no esté respaldado por una investigación, por un ensayo clínico. Y así apareció la ética de la investigación biomédica, que se concentra en la relación entre investigador y probando. A diferencia de eso, la ética clínica se concentra en la relación médico-paciente. Y esos son los tres documentos fundamentales de la ética de investigación biomédica. No voy a detenerme en esos dos, hablé algo de la declaración de Helsinki, voy a detenerme en el de Belmont, que es muy central. Este fue un documento que salió en 78 en Estados Unidos, producto del experimento Tuskegee, básicamente, había otras cosas. Eso fue un estudio de la evolución no tratada de la sífilis durante 40 años en una población negra pobre de Alabama, que era llevada, engañada a los hospitales, qué sé yo, para hacerle distintos tipos de exámenes, pero se les daba un remedio, que era placebo, desde luego. Eso cuando ya existía un tratamiento probado contra la sífilis. Cuando esto se conoció a través de la prensa, entonces fue un escándalo nacional y el Senado de Estados Unidos formó una comisión. Es decir, tenemos que regular esto legalmente, tenemos que ver qué es lo que podemos permitir y prohibir. Formar una comisión que evacuó ese informe Belmont, que es la base de la legislación en Estados Unidos para la investigación biomédica. Y ellos dijeron ahí en ese informe que hay tres principios que hay que aplicar para definir si una práctica de investigación de orden biomédico es ética o no. Tiene que ser beneficente la investigación, tiene que respetar a las personas y tiene que ser justa en el sentido distributivo de la palabra. Beneficencia era el valor tradicional de la medicina. Respeto a las personas y justicia distributiva no figuran ni por ausencia, no brillan ni por su ausencia. Por ejemplo, en el famoso juramento hipocrático ahí no existe eso. Se habla así de beneficencia. El médico, en particular el médico, tiene por deber beneficiar al paciente. Beneficiar al paciente significa curarlo. Y esos principios dicen ellos, tienen que especificar. En el caso porque no significan lo mismo en la clínica que en la investigación. En la clínica, por ejemplo, en la clínica, beneficencia significa curar al paciente. Respetarlo significa preguntarle si lo quiere operar y no solo meterlo al quirófano y cortarlo. Y justicia distributiva significa, por ejemplo, preguntarme a quién opera primero, cómo ocupa el arsenal médico, qué sé yo, cómo hago la lista. Son una serie de problemas de distribución de los recursos escasos. Pero aquí dijeron ellos, la beneficencia significa hay que hacer una evaluación coste-beneficio de la investigación, que ya es un tema complicado. Respeto a las personas significa que tenemos que exigir que los probandos den un consentimiento voluntario e informado, por escrito.
Y la justicia distributiva significa que tenemos que ser imparciales en la selección de probando y, por ejemplo, no siempre seleccionar probandos pobres para investigaciones riesgosas de las cuales se van a beneficiar después gente con un poder adquisitivo mayor que los probandos. O sea, que se van a producir en sus cuerpos tratamientos o lo que sea que después ellos no van a poder comprar. ¿Qué quiero decir? Interpretado de esta manera, la reflexión moral consiste en tener unos principios muy generales y unas normas que lo especifican en distintos casos. Ese me parece un modelo erróneo, eso es lo que quería decir. Y porque supone la mediación de estas normas. Y lo que podríamos decir, y supone además que los intereses, que hay un conjunto de principios, uno o varios, en el utilitarismo uno solo, y que con eso puedo abarcarlo todo. Y lo que podemos ver más bien es una ética regional significa que hay situaciones distintas. Por ejemplo, la relación padre e hijo. Entonces podemos reflexionar acerca de qué es lo ético en esa relación. Y ahí probablemente va a haber situaciones importantes y valoraciones de, por ejemplo, probablemente la beneficencia va a ser más importante en ese contexto que no dañar, pero quizás en algunas áreas no dañar va a ser más importante que la beneficencia, y así sucesivamente. Eso significa que una manera de razonar la aplicamos en distintos contextos y eso puede exigir distintas categorizaciones de la situación, son distintas las cosas relevantes en la situación y son distintas las jerarquías que se necesitan. Esto queda un poco abstracto, pero no tengo tiempo para comentarlo, lo podemos conversar después si a alguien le interesa. Muchas gracias. Yo tengo la impresión de que no está resuelto un problema que se planteó en la Iglesia Católica, que es, la Iglesia Católica hasta antes de la Segunda Guerra Mundial tenía su moral construida en función de principios universales, justicia, verdad, etc., las virtudes, ¿cierto?, de los cuales se deducían acciones particulares. Eso era el principio moral general, de los cuales se deducían principios particulares. A partir de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión nazi, surge la legitimidad del suicidio, para no delatar, la legitimidad de robar, la legitimidad de matar, la legitimidad de torturar si se salva a otro, etc. Todo se dio vuelta. Entonces va a surgir en los 50 y comienzan los 60 una moral en situación. O sea, no hay principios generales, sino principios... no hay una moral general, sino una moral más bien particular de acuerdo a las situaciones que se viven. Entonces, y eso parecía responder mejor a la realidad. Sin embargo, en la Iglesia Católica no se resolvió eso y se vuelve a imponer más bien esta moral general. Eso dicho, entonces, sin embargo, las otras éticas, la ética sartriana que obliga al hombre a mirarse a sí mismo, a enfrentar el momento presente sin engañarse, o la ética marxista, ¿no? En fin, la ética de Marx, van a hacer otros aportes, pero respecto a la medicina, ¿qué prima? Una especie de visión, de protocolo moral general, o también están las situaciones particulares. Decir lo que quería decir, que dejé muy poco tiempo para el final. Lo común es una manera de razonar, eso es lo que quise decir. No son contenidos concretos. Hay una cierta forma ética de razonar que yo traté de graficar como es el consentimiento. Tenemos que pensar hipotéticamente en qué normas serían consentidas libre y voluntariamente. Eso no puede ser una asamblea, tiene que ser un pensamiento hipotético. Y es una forma de razonar que la puedo aplicar en distintos contextos y entonces me da distintas normas. No es, lo otro sería, en el fondo, la forma teológica de la reflexión moral. Hay una norma concreta con contenido que yo no tengo injerencia sobre ella porque como es la norma divina y Dios es más poderoso, sabio y bueno que yo. Yo no solo me muero, sino que no soy sabio y no soy poderoso. Entonces esa inteligencia decide lo que es la norma, que tiene un contenido concreto, y yo veo cómo la aplico. O veo cómo la extiendo para afrontar problemas nuevos, por ejemplo, no sé, el tema
El decálogo tiene 4 o 5 normas morales, que son pocas y no sirven para enfrentar, muchas son religiosas, honrar a Dios por sobre todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no mentirán, no levantarán falsos testimonios, son morales todavía. Nos exigimos esas cosas. Pero lo que quiero decir es que si tenemos lo común, nosotros tenemos que ser legisladores morales. En ese sentido, tenemos que tener una forma de razonar que en distintos contextos, eso es lo que quería decir, va a exigir distintas normas. Entonces, eso no significa relativismo ni nada por eso. Eso significa que la ética en realidad tiene que ser regional. Y que no tenemos un grupo general de normas con contenido que tengamos que simplemente aplicar a este caso y a este otro caso y a este otro caso. Eso es lo que quería decir. También son principios que se inducen antes que deducen. Una manera de reflexionar. Una manera de reflexionar. O sea, si decimos, ¿qué tenemos? En mi opinión, si nos preguntamos qué deberíamos educar cuando educamos moralmente, la manera de pensar. Para eso hay que educar, hay que dar vocabulario, distinciones, ver cómo ponderar cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es eso. Hay una forma de pensar que se aplica a distintos contextos y no un contenido que se aplica a distintos contextos. Eso es lo que yo quería decir, no tengo tiempo para discutir más, pero puede ser.